Bienvenidos a nuestro episodio número 34 de nuestro podcast Cultivando una nueva generación. Y para el episodio de hoy vamos a hablar de ¿sabes cómo hacer rendir tu energía mental? Para hablar sobre este tema y irnos más profundo en toda la parte científica, el artículo que usé como referencia es The Thermodynamic Brain and the Evolution of the Intellect, The Role of Mental Energy. El primer autor es Deli E. y es de 2020. Para hablar entonces de este tipo de energía mental y entender los conceptos, vamos a ir definiendo primero qué es esa energía mental o la motivación que podemos generar de manera interna. Esta energía es el esfuerzo cognitivo, o sea, de aprendizaje y físico que se asocia de diferentes funciones o con un costo en las diferentes funciones, o sea, costo energético. La energía mental implica un control metacognitivo que se extiende más allá del aprendizaje relacionado con la motivación que podemos generar y que predice un mejor rendimiento, más aprendizaje y creatividad. Además, juega un papel vital en el desarrollo y en el bienestar de la personalidad a lo largo de tu vida. Es una habilidad que se desarrolla a largo plazo y que está basada en la fluidez mental, o sea, toda esa parte de desarrollar atención, tener confianza, tener fe, tener seguridad, la motivación que tú puedes generar sin necesitar medios externos y que permite un esfuerzo mental constante hacia el logro, aumentando la libertad de tu acción futura. Eso es lo que se observa en este tipo de energía mental. Eso es lo que vamos a ir generando con este tipo de energía. Y el esfuerzo mental, ¿cómo se define? Un esfuerzo mental es la cantidad de esfuerzo que una persona intenta realizar para resolver una tarea de manera prolongada. Los periodos de actividad o de tarea cognitiva exigentes pueden provocar fatiga que afecta negativamente tu rendimiento. La fatiga mental va a tener un efecto perjudicial, por supuesto, sobre el rendimiento físico, más significativamente sobre toda la energía que tienes sintiéndote agotado, y esto se puede remediar simplemente teniendo mucho más descanso para recuperar esa salud mental. ¿Qué es la fatiga mental? La fatiga mental es un estado psicobiológico provocado por un esfuerzo prolongado que puede dañar el rendimiento cognitivo y también tu desempeño en el ejercicio. La conexión entre la mente y tu cerebro ha sido un enigma por mucho tiempo que intriga a los investigadores a lo largo de la historia de la humanidad y se ha representado por investigadores como Kant, Hegel y muchas otras creencias orientales que afirman que hay una primicia en el término de una conciencia. O sea, no es nada más la parte de tu cerebro, o sea, el físico de tu cerebro, la tangibilidad de ese cerebro, sino la mente está en todo tu cuerpo, está en todas tus células, en todos tus órganos, y es esa mente la que nos ayuda a tener mucho más rendimiento mental. El materialismo que nos hace identificarnos con todo lo físico es el marco metafísico que domina por lo general la ciencia. Y en la neuropsicología tiene una expectativa general de que todos estos mecanismos cerebrales son suficientes para explicar todos los fenómenos que se han descrito psicológicamente. Sin embargo, esto puede ser solo una ilusión producida por los circuitos cerebrales que favorecen esa idea. En realidad, nosotros sabemos que tenemos una visión dualista entre lo que podemos observar y percibir con nuestros sentidos y lo que realmente está pasando en nuestras vidas. Y eso se puede traducir como si fuera una realidad virtual, lo que estamos observando. Y todavía
no se ha llegado a tener ese concepto tan claro de cómo es que somos realmente o vivimos en una experiencia de realidad virtual. Lo que sí se sabe desde las épocas de los griegos es desde Descartes, eh, que otros pensamientos de tipo occidental postulan esa separación de tu cuerpo físico y un mundo de tu estado mental o esa conciencia. Desde esas épocas se separaba, se creaba esa separación, se empezó a tener ese argumento y ahora los hallazgos que se tienen de neurociencia y psicología entran a una discusión más metafísica, más metacognitiva que nos permite ver que sí hay un mundo interior de conciencia y es ese mundo el que forma las redes en un estado de reposo, en ausencia de estímulos. La distracción mental, la memoria autobiográfica, el pensamiento futuro y la introspección integran toda esa información motora y sensorial en un modelo abstracto del mundo. La constancia de ese yo depende de la estabilidad proporcionada por tu estado de reposo, que se mantiene independiente de la conciencia. O sea, ¿qué quiere decir toda esta reflexión? Pues entre más espacios, entre más pausas des en tu vida para reflexionar sobre lo que te está pasando, sobre lo que estás absorbiendo a través de tus sentidos, sobre lo que estás percibiendo, es lo que te va a dar mucho más información a simplemente estar sobreviviendo o estar reaccionando a esos estímulos, porque muchas veces ese tipo de reactividad es lo que nos lleva a repetir rutas de negatividad, a repetir errores y por supuesto a simplemente considerar que somos entes separados uno de el otro, nosotros de la naturaleza, nosotros de los animales, nosotros de otras personas que viven en otro lugar del mundo. La integración de tu pasado y tu presente en el organismo orquesta tu comportamiento futuro basado en un modelo interno de tu cerebro. O sea, ya sabemos que muchas de las memorias y muchos de esos patrones que tenemos sirven si tú los utilizas para reflexionar sobre tu futuro y tomar diferentes acciones. Si solamente los usas para crear pensamientos negativos y estar dándole vueltas a las cosas, tú solito te estás creando ese sabotaje, autosabotaje. La alta complejidad de las señales que recibimos de la entropía se refleja en un modo predeterminado de la mente, que es crucial para la función cognitiva y el mantenimiento de la salud mental. Esta red predeterminada la mencionamos en el episodio anterior en cuanto al sueño y qué tan importante era tener estabilidad o consistencia en las horas de dormir y el tiempo. Entonces, si no tenemos ese espacio y esa conexión con esta red predeterminada, no vamos a poder descansar la mente y por eso constantemente hay pensamientos que están ruminando. Es como si no te pudieras cepillar los dientes o no quisieras, porque no es que no puedas, no quisieras cepillarte los dientes si estuvieras dejando pasar y pasar días. Imagínate cómo va a oler tu boca. Imagínate todas las bacterias que estás acumulando. Imagínate qué desagradable sensación tendrías si llevaras 4 o 5 días sin cepillarte los dientes. Pues lo mismo está pasando en tu mente cuando no das espacios para reflexionar, cuando no das pausas, ya no se diga meditar, porque muchas personas siguen justificándose que no pueden meditar, cuando meditar no solamente significa que te pongas en posición de loto, te rapes o te vuelvas monje. No, significa darte espacios de caminar en la naturaleza y simplemente estar en contacto con ella. Van a venir pensamientos, por supuesto, pero los dejas pasar hasta que de repente estás totalmente inmerso en esa caminata, totalmente inmerso en la naturaleza y ya no percibes tanto esos pensamientos. Esas son formas de conectarte con esta mente donde descansas.
Las señales que se han visto en este tipo de estudios de neuroimagen en reposo muestran que un acceso fluido a estos estados neuronales variables predicen el rendimiento conductual complejo y la capacidad intelectual. Fíjate lo que aquí estoy diciendo. Estos estados de reposo reflejan qué tanto te vas a comportar en situaciones difíciles y qué capacidad intelectual tienes para resolver problemas, lo cual todo mundo queremos tener una mente mucho más fluida, mucho más despierta y mucho más energética. Una probabilidad casi igual de ocurrencia de ondas de activaciones que representan microestados, representa una alta entropía en reposo. Aunque los pensamientos en reposo pueden ser fugaces, o sea, están pasando constantemente, los altos grados de libertad otorgan la capacidad de producir casi cualquier pensamiento. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que cada que dejamos pasar tiempo de reflexión, tiempo de estar más conectados con nosotros, con la naturaleza, con cerrar los ojos y estar en silencio, cerrar los ojos y escuchar algo de música que te guste escuchar, eh, o si realmente quieres irte adentrando a la meditación, pues ir tolerando este tipo de tiempos de meditación, irlos aumentando. Lo que va a hacer es que te va a crear esos espacios de conexión, de libertad, y te van a ayudar a desechar pensamientos, a lavarte la mente, a dejar ese cochambre y ese sarro que tienes en la parte de la conciencia también, porque hablamos de la mente y la mente está en todas nuestras células. Entonces, también es limpiar todas esas señales de tu cuerpo que está enviando, y también es dejar descansar a tus órganos de estrés. Debido a esta creciente entropía en el medio ambiente, o sea, debido a ese constante flujo de información que bombardea nuestros sentidos, el recurso cognitivo o computacional, por compararlo, del tejido neuronal es limitado en muchos momentos, mientras que la señalización neuronal y el metabolismo están estrechamente acoplados en un nivel local. Las representaciones internas estabilizadas permanecen más cerca de puntos fijos que atractores. ¿Esto qué quiere decir? Entre más toxicidad permitas para tu mente, entre menos espacios tengas para reflexionar, entre más estés inmerso en estar ocupado en ver televisión, celulares, cualquier tipo de distracción, y menos tiempo tengas para estar en soledad, en silencio. Y no quiero decir que tu vida sea completamente en silencio ni nada, sino que tengas espacios. Eso es lo que estoy diciendo. Lo que vas a crear con esa inmensa cantidad de estímulos es que no tengas una capacidad de regular tus emociones, y entonces crees esa atracción por los estados negativos que a largo plazo, como también se mencionó en el episodio anterior, están conectados a el abuso de alguna sustancia o de alguna herramienta, como ahora lo es el celular. La necesidad energética de tu acción muscular es más sencilla, pero el esfuerzo mental es independiente y gasta otro tipo de componentes energéticos. Ahí sí hay una separación en términos energéticos de todas las variables fisiológicas asociadas con el rendimiento de resistencia, frecuencia cardíaca, lactato sanguíneo, consumo de oxígeno, gasto cardíaco y capacidad aeróbica máxima. Sin embargo, el esfuerzo cognitivo computacional como pensamiento o concentrarte, e incluso la meditación, puede ser también agotador. Y el control consciente agota estos recursos mentales en proporción a la dificultad de tus tareas. Sin embargo, la energía mental te permite participar y disfrutar de actividades cognitivas que requieren esfuerzo por tu propio bien. La energía mental
o ese factor energético que se le llama factor G, es la autorregulación autónoma hacia la búsqueda de un objetivo interno. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tenemos actividades monótonas que no nos hacen pensar, que son mecánicas ya, nuestro cerebro se va haciendo flojo, por así decirlo. Su energía mental disminuye porque no le estás demandando más, porque no estás realmente esforzándote por pensar, por resolver problemas, por enfrentarte a nuevas situaciones. Y entonces esto empieza a activar una autorregulación que hace que te vayas otra vez esos pensamientos más negativos, te sientas ansioso, te sientas desmotivado y por supuesto te sientas drenado de tu energía. La neurociencia afectiva, o sea, de las emociones, ha revelado la integración funcional de estas emociones con tu aprendizaje. Las emociones son parte de esta arquitectura energética del cerebro. Como tal, el conflicto provoca muchas de las características distintivas de la emoción, incluidos los juicios de valor, la excitación fisiológica y las experiencias emocionales subjetivas. El control cognitivo puede entenderse como un proceso también emocional. Por lo tanto, la inteligencia emocional es la capacidad de identificar y gestionar esas emociones y está estrechamente vinculada o relacionada con la energía mental. Y esto lo podemos comprobar muchísimo en muchos aspectos. Un día ponte a ver 1 hora o 2 horas de noticias en la noche y luego vete a dormir inmediatamente. Vas a ver si vas a descansar. Al otro día, ponte a hacer ejercicio y vas a ver cómo impacta en tu energía física también, cómo impacta en el día completo, en la regulación de tus estados de ánimo. Todo eso es cómo se permea esa energía negativa y cómo drenas tú mismo la energía en tu cerebro. Entonces, se ha visto que en los corredores de larga distancia maratonistas, la inteligencia emocional influye muchísimo en el rendimiento a un nivel más alto que un entrenamiento físico. O sea, con tu mente estás controlando mucho más toda esa disposición o disponibilidad de la energía que tienes físicamente. Y esto lo hemos visto una y otra vez, sobre todo en las Olimpiadas, sobre todo en atletas de alto rendimiento. Y en estas pasadas Olimpiadas fue el reflejo mucho más fuerte de todo eso, porque todos los atletas de todo el mundo estuvieron bajo la presión de un constante ambiente negativo, ambiente tóxico que creó toda esta, pues, pandemia y todo este encierro, y todos estaban en el mismo lugar prácticamente. Cómo se enfrentaron a eso, cómo manejaron su mente, fue lo que hizo la diferencia entre los que ganaban oro y los que simplemente o no estaban concentrados o perdieron sus competencias. Esa es el entrenamiento, ese es el reflejo de lo que podemos hacer con esta energía mental. La necesidad energética de atención significa que tomas mejores decisiones, que tienes mejor empatía, tu enfoque y obviamente tus reflejos agotan también tu fuerza, tu energía, resultando muchas veces en fatiga y en emociones crónicas. O sea, cada que estás decidiendo tonterías, como gastando energía mental en qué te vas a poner mañana o viendo redes sociales y creando comparación, viendo noticias y creando miedo, estás gastando a lo bobo energía mental que al final te va a restar mucha energía para resolver problemas, para regular neurotransmisores como dopamina y adenosina. La adenosina es otro neurotransmisor que nos ayuda también a dormir mejor. El rendimiento y tu resistencia para resolver problemas se ve disminuido
La falta de esta energía mental significa desafíos reales. No puedes enfrentarte a estos y el problema es esa fatiga crónica que la vemos en muchas personas últimamente en sus trabajos, porque, como lo mencioné anteriormente, el estar mecánicamente metidos en este tipo de actividades y no tener también esos espacios y no darnos tiempo de retar a nuestra mente con una lectura, con aprender otro idioma, con resolver algún problema, con enfrentarte simplemente a nuevas situaciones y tener más interacción con otro tipo de cosas, no nada más con lo que estás haciendo en tu trabajo, es lo que hace que haya, que haya un mundo de personas que prácticamente sobreviven como zombies y los ves en la calle caminando con el celular así, o parándose a media calle, o no fijándose cuando cruzan una calle, etcétera. Miles de comportamientos que vemos actualmente son un reflejo de este tipo de fatiga crónica, mental sobre todo. Y estos pequeños cambios en tu estilo de vida que hagas, en leer algo diferente a lo que estás haciendo en tu trabajo, en tratar de empezar a aprender un idioma sin la presión de tener que aprenderlo, simplemente retando a tu mente hacia otras cosas, el armar un rompecabezas, el ponerte a jugar y malabarear, el resolver algún problema, a lo mejor acuérdate de esos problemas que tenías en tu carrera si ya estás en una etapa más avanzada de tu vida adulta y regrésate a resolver alguno de ellos, de alguna materia que te gustara. Lee un libro que te haga pensar más, que te rete, que realmente tu mente se enfrente a otro tipo de cosas para hacerla más resiliente, más plástica, para que tu cerebro despierte todas esas capacidades que tiene, pero que no están retadas. En estudios, la energía mental podría mejorarse mediante la transmisión y unión elevadas de esa dopamina y norepinefrina, mientras que la fatiga crónica se relaciona con la serotonina y las citocinas inflamatorias y la unión reducida de histamina. ¿Esto qué quiere decir? Imagínate, hay tres cosas importantes aquí. Serotonina es un neurotransmisor que es muy importante en términos del estado de ánimo y regulación del estado de ánimo, además también de tu sueño. Las citocinas inflamatorias, por supuesto, regulan la inflamación en tu cuerpo y las señales que le estás dando en cuanto a cómo responde tu sistema inmune y la reducción en la unión de la histamina en tus células quiere decir que también estás más propenso a desarrollar alergias. Por eso también hay alergias crónicas a prácticamente todo. Empezábamos con lo más popular, gluten, a semillas, a cierto tipo de alimentos, al polen, a las estaciones, a N mil cosas ya hay alergias. ¿Por qué? Por este tipo de eh, disrupción o de rompimiento en la energía mental que estamos teniendo y la saturación de información que estamos generando. ¿Cuál es el trasfondo neurológico de todas estas diferencias en tu desempeño, o sea, en tu productividad? La ejecución prolongada de una tarea cognitiva exigente aumenta la acumulación de adenosina cerebral, lo que puede conducir a una mayor percepción del esfuerzo experimentado durante la ejecución de una resistencia posterior. O sea, cada que retas a tu mente con una tarea que demanda más tus habilidades de aprendizaje, vas a crear más desarrollo de ciertos neurotransmisores. En este caso estamos mencionando a la adenosina y eso te va a ayudar a crear una respuesta mucho mejor cuando te enfrentes a una dificultad. Las personas que son muy ansiosas deben realizar un esfuerzo considerable cognitivo para desempeñarse al mismo nivel que una persona que es menos ansiosa. Y la ansiedad viene también de este tipo eh, pues de formas o de estilo de vida, de mantenerte ocupado todo el tiempo.
La angustia, la ansiedad abarca también estados de ánimos negativos, falta de confianza, preocupación y refleja aprendizajes negativos donde te vas hacia el pasado, pero hacia los pensamientos tóxicos. La inseguridad provoca que se eviten los esfuerzos y que sea posible enfrentarse a este tipo de retos mentales. Existe también amplia evidencia de que hay una señalización inmunológica íntimamente ligada a estos procesos neuronales que gobiernan los comportamientos sociales debido a que los desafíos inmunológicos, o sea, un reto inmunológico deteriora el comportamiento social al alterar la señalización neuroinmune en regiones del cerebro importantes para la recompensa, motivación. El circuito de recompensa dopaminérgico se activa durante estos comportamientos sociales e impacta la función inmunológica. ¿Qué estoy queriendo decir aquí? Todo lo que está pasando actualmente en el mundo, ¿qué está haciendo? Te está quitando ese contacto social, te está neutralizando todas tus actividades sociales, te está aislando de las personas y eso está dañando tu energía mental en cuanto a la recompensa y la motivación, porque no hay interacción social. Eso está causando que tu sistema inmune y tu dopamina, tu sistema dopaminérgico, estén completamente deprimidos. Y eso te hace mucho más propenso a tener cualquier enfermedad. Ya no digas infectarse con este virus, sino simplemente estar enfermo. Y estar enfermo no significa una enfermedad viral, bacterial, sino estar enfermo también significa desarrollar obesidad, desarrollar depresión, desarrollar ansiedad, desarrollar diabetes o cualquier enfermedad crónica que ahorita los niveles están por los cielos en todo el mundo. ¿Por qué? Pues por todo este tipo de medidas incongruentes que han realizado. La motivación como la expectativa de recompensas o eventos que mejoran los objetivos mitiga la fatiga y puede ir más allá de las limitaciones de un rendimiento habitual. O sea, entre más te automotives, y eso va a ser con liberar energía mental, más vas a tener un rendimiento en productividad y en tu sistema inmunológico. La rica organización de todas tus redes neuronales asegura una conformación mínima de energía durante las transiciones de estado. Las inferencias activas, minimizan la exposición de un organismo a la incertidumbre o a la sorpresa. O sea, entre más hay tiempo de conexión con actividades que te retan, entre más hay tiempo de pausas, entre más hay tiempo de reflexionar, meditar, irte a caminar, hacer ejercicio, leer algo que te rete, más tienes estas conexiones y más capacidad y resiliencia emocional tienes en cuanto a la incertidumbre que estamos viviendo y también a la sorpresa en cuanto a cosas que hemos visto que nos sorprende escuchar una y otra vez y cada vez es más este tipo de incongruencias. Entonces, el mensaje aquí importantísimo es entre más actives tu mente y tu energía mental la protejas, mucho más resiliente, fuerte inmune, fuerte físicamente y sano celularmente vas a estar. Todos estos sistemas están conectados, no es que estés separado. Además, vas a tener mucha mejor referencia en cuanto a tus acciones del pasado, yéndote a las positivas y visualizando un futuro mucho mejor, no visualizando una tragedia entre lo que está pasando. Tu metabolismo energético es necesario para todas las funciones y la viabilidad celular, pero también es crucial en las funciones cerebrales superiores como la memoria y el comportamiento. Las investigaciones de las relaciones energéticas del cerebro han descubierto cómo ese sustento físico de la conciencia necesita un metabolismo sano. El cerebro mantiene la homeostasis porque hay una incompatibilidad con las perspectivas
que desencadenan reacciones emocionales. O sea, la activación repetida de estas mismas condiciones neuronales requiere menos energía, lo que resulta en una participación cada vez menor emocional, formando patrones de activación automática, o sea, formando hábitos. Entre más te retes con cosas complicadas, entre más descanses tu mente, entre más medites, hagas ejercicio, camines, simplemente estés en silencio y cierres los ojos minutos durante 1 o 2 veces al día, más vas a formar estos patrones de activación automática que regulan tus emociones. El tejido neuronal genera oscilaciones espontáneas en estados inconscientes como en una anestesia. Las actividades eléctricas se limitan a un repertorio anatómico. El requerimiento de energía de los estados de conciencia impulsan esas oscilaciones más allá de un mapa de conexión. Los patrones de actividad neuronal específicos, o sea, tu corteza cingulada anterior dorsal, así como los índices autónomos que la acompañan, la respuesta de tus sentidos, en esta particular de la piel, de cómo tu piel percibe las cosas también, contiene información predictiva sobre el desempeño individual. O sea, estamos hablando de receptores, receptores visuales, receptores auditivos, receptores de gusto, receptores de piel. Todas tus antenas están limpias cuando tú haces este tipo de conexiones, descansos y actividades para regular tu energía. Debido a que el costo de los aprendizajes también se evalúa a menudo como la cantidad de información necesaria para actualizar tus creencias del pasado, el esfuerzo de las tareas es variable y subjetivo. O sea, cada que nos enfrentamos a un nuevo reto en nuestras vidas, utilizamos también información, obviamente, de experiencias pasadas, de aprendizajes pasados. Y cada que nos vamos hacia la información positiva, rescatable de todas esas experiencias, vamos creando un enlace directo que crea un hábito y que crea fluidez mental. Gastas menos energía. No es lo mismo que circules un día de quincena, viernes de puente, a que circules cuando estamos en pandemia, en, encerrados. No es lo mismo. No es lo mismo el gasto energético de tu auto en tráfico que en tráfico fluido. No es lo mismo. Lo mismo pasa en tu mente. Necesitamos limpiar nuestra mente, necesitamos realizar actividades distintas, necesitamos novedad, necesitamos interacción social, necesitamos disipar toda esa energía negativa. La incompatibilidad con expectativas que desencadenan emociones que instigan en una respuesta que restaura o recupera tu estado de reposo, modifica la organización de la sinapsis, es decir, tu energía mental. Las transiciones de estado dependen de esas contribuciones energéticas que se ponderan entre diferentes regiones y la evolución de estas necesidades energéticas y la calidad de tu sinapsis conduce a una mejor memoria y aprendizaje. O sea, en general, tu cerebro consume mucha energía. Tu mente, que son todas tus respuestas sensoriales, que son todas tus respuestas internas metabólicas y que estás realizando constantemente sin darte cuenta, requieren mucha energía. Entre más tapas todos tus sentidos y los atascas de información que no sirve y estás constantemente en estados de estrés, de, pues, repetición de cosas que no te motivan, entre más estás conectado con gente que no te aporta, entre más estás preocupado por tu futuro, más restas energía de tu cerebro y de tu mente. O sea, de todas tus células, todas tus conexiones, incluyendo el sistema inmune, y más estás predispuesto a generar cualquier enfermedad que te quieran vender por televisión o por redes sociales. Entonces, aprende a gestionar tu energía mental, aprende a crear un cerebro más resiliente, porque esas son las
nuevas experiencias humanas que vamos a tener. Y esta es la versión 2.0 de un ser humano, no la versión de una persona que va a ser parte ya de una inteligencia artificial y se va a fusionar con ese mundo digital donde ya no lo controlas tú. Que tengas un excelente día, tarde, noche, y nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Si te ayudé a reflexionar, si te hice pensar, si hice que tengas ganas de generar más conexiones neuronales, ayúdame a compartir este episodio con muchas personas que necesitan despertar ya. Gracias, nos vemos, bye.